¿No sabes lo que es Patreon? No hay problema, el equipo de Estado de Alarma te lo cuenta. Patreon permite a los fans patrocinar a sus creadores de contenido favoritos. Nada que ver con un crowdfunding o un Kickstarter. Patreon es una herramienta muy sencilla con la que los usuarios pueden apoyar de manera regular a bloggers, artistas, podcasters o cualquier creador de contenido. ¿Cómo funciona? Muy sencillo. Cuando te apuntas, aceptas a dar una cantidad al creador de contenido que sigues. La cantidad la eliges tú. Eso sí, el pago se efectuará mensualmente. Está chupado. Seleccionas el plan mensual que más te interesa, que más se ajuste a tus preferencias y ¡tachán! ¡Listo! Estando en Patreon también podrás estar al tanto de todas las noticias que surjan dentro del canal y también comunicarte directamente con ellos. Recuerda que dependiendo del plan que elijas, tendrás unas recompensas u otras. Asegúrate de leer cada recompensa para ver cuál encaja mejor contigo. Patreon. Empodera a la nueva generación de los creadores de contenido. ¿Contamos contigo? Gracias en nombre del equipo de Estado de Alarma por conseguir que este proyecto sea viable y llegue cada día más lejos. Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma. Muchas felicidades a los madrileños por este día de San Isidro, raro, porque es una jornada más de confinamiento, una jornada más donde este gobierno tiene secuestrada, entre comillas, a la economía de Madrid y donde siguen debatiéndose, ¿no?, por esos cambios de fase. Hemos visto cómo prevalecen determinados criterios políticos en el País Vasco, que no prevalecen ni en la Costa del Sol ni en Granada, porque tienen mejores datos que los del País Vasco y ahí siguen en la fase 0, sin poder abrir comercios. Y en Madrid también está habiendo polémica. Carles, Enric, buenas noches, ¿qué tal te encuentras? Hola, buenas noches. Pues un viernes de una semana intensa. Cuéntame, porque estos vaivenes de los cambios de fase, el 0,5, es como, yo decía esta mañana a Ana Rosa, es como ofrecer una cerveza sin alcohol a un 0 de 0, ¿no? Es un mal sabor de boca, ¿no? Sí, al final lo que queda claro es que lo de las fases está creando, digamos, malestar, sería la palabra, porque nadie queda conforme con una, con otra, ni con ninguna. Y a pesar de los cambios, de las decisiones, de todo lo que se haga en el último momento, lo que está claro es que no dejan satisfechos a todas las partes y estamos en una situación de que cada vez más cosas están dejando a la gente insatisfecha y eso acaba siendo y generando un problema social de toda índole. Claro. ¿Cómo se encuentra en Moncloa? ¿Está Moncloa o el gobierno castigando a la Comunidad de Madrid con estos vaivenes en la fase? Porque la Comunidad de Madrid dice que no se están aplicando criterios técnicos. En el gobierno hablan de ese comité de expertos fantasma, donde no sabemos muy bien qué funcionarios son. Sí, la realidad es que ya ha pasado una cosa muy curiosa. Ya lo avanzamos a principios de semana, que iba a ser una semana muy intensa, que la próxima todavía será más intensa, pues se están complicando mucho las cosas. Y lo que comentan, en realidad, es que vuelve a haber tantos nervios como había al principio de la crisis. Incluso la frase que se ha utilizado es que iba a quedar muy extraña quizá, pero bueno, la gente la va a entender, que se han acabado las vacaciones. Es decir, que es como ha sido un volver a empezar. Hay miedo en el gobierno porque empiezan a salir los temas judiciales, hay miedo por cómo se gestionaron las fases, hay miedo incluso porque haya nuevas denuncias y querellas contra miembros del gobierno y realmente la situación se ha puesto muy tensa. Y todo, contemos además que, como has comentado al principio, que hoy es festivo en Madrid, que en teoría debería ser, dentro de lo que cabe, porque estamos donde estamos, un día ordinario, para llamarlo de alguna manera, pero realmente hay muchos nervios por muchas cosas, no solo por estas, sino también porque empiezan a ver que Pablo Iglesias empieza a hacer cosas muy extrañas, que está tirando por el suelo toda la comunicación del gobierno y eso también es algo que está enfadando y bastante a nivel de Iván Redondo y otros que no acaban de entender la tirada, digamos, hacia adelante de Iglesias, buscando la reacción, por decirlo de alguna manera, de conflictiva, vamos a decirlo así finalmente. Está claro que ese medio de comunicación que ha jaleado Pablo Iglesias de su ex asistente, con la que algunos rumorearon sobre si pudieron estar incluso juntos y tal cual, yo no tengo esa confirmación oficial y por lo tanto presunción
siempre de inocencia, pero sí que es cierto que se comentó. Dina Busselham, a la asistenta de Pablo Iglesias, a la cual le robaron ese teléfono móvil, y que luego aparecieron esas informaciones, esos chats privados de Telegram, de Mariló Montero, la azotaré hasta que sangre y tal y cual. Claro, ese medio de comunicación eran conscientes en Moncloa, el gobierno, porque claro, esto es un medio propagandista para difamar a la, incluso a la izquierda mediática tradicional, es decir, están dando también a la Sexta. Sí, incluso hemos visto a Ramón Espinar, que no pasa por ser precisamente una persona de una tendencia, digamos, poco crítica con Podemos, por llamarlo finalmente, criticar el medio, porque no se acaba de entender. Pero es más que tanto el medio, que también es parte del problema de comunicación que ven en el gobierno, son tweets como el incendiario que puso Iglesias sobre el 18 Brumario, que si todos nos acordamos es aquel golpe de Estado que hubo de Napoleón, más cuando se juntó con el pueblo y el ejército para desbancar a lo que era el Directorio, la Revolución Francesa, ya por quiero recordar, debía ser 1799 o así. Y en el fondo, por cierto, un concepto el Brumario, porque recordemos que la Revolución Francesa es un dato curioso, por si a alguien le interesa luego mirarlo, cambiaron hasta el nombre de los meses del año, es decir, los meses del año Brumario era por bruma, es decir, porque era la época donde había más nieblas y había hasta un mes que se llamaba nivoso, otro pluvioso, es decir, cosas curiosas, que ese calendario duró unos 15 años más o menos. Pero la cuestión en el fondo es que ese tipo de tweets que llaman al enfrentamiento, digamos, a lo que directamente en la Moncloa le han llamado el guerricivilismo, están preocupando mucho, porque da la sensación de que Podemos ya se ve en la rampa de salida y no quiere salir de una manera plácida. Y hemos visto incluso que de cara a la manifestación de coches del día 23 ya han empezado a salir carteles, la manifestación de coches convocada por Vox, han comenzado a salir carteles para buscar el enfrentamiento. Entonces es una situación que dentro de digamos, de las tendencias de Moncloa, que podemos valorarlas positivas, negativamente, podemos criticarlas o no. Lo que sí es cierto que el ala principal de gestión no está por una labor ni guerra civilista, obviamente, son totalmente contrarios. Ellos consideran que hacen política y la política tiene sus límites, y se han dado cuenta de que Pablo Iglesias está yendo más allá de la política y no está gustando nada, pero nada, este tema. Porque están preocupados todavía Moncloa por Núñez de Balboa y ordenaron un fuerte despliegue policial, hoy se ha vuelto a repetir. Esto, o sea, ¿hay efectivos en la Policía Nacional suficientes como para controlar un estallido social del que se prevé a partir del 27 de mayo? Sí, es lo que hemos comentado. No solo fue Núñez de Balboa, sino que ya se ha extendido a más ciudades. Hemos visto Santander, vimos Sevilla, etcétera. Entonces, es un tema que preocupa y mucho, en el sentido de que saben que no es algo que sea explosivo de un día para otro. Es decir, no va a pasar nada excepto que haya, obviamente, vamos a decir las frases claras, que haya un tarado que se atraviese y haga alguna cosa. Pero incluso uno de los comentarios que se ha escuchado estos días es la amabilidad de la policía, con la palabra por favor por delante, etcétera. Es decir, que una de las dudas que ya hicimos en su momento del gobierno es la posición de la policía en estos casos. Es decir, al final estamos viendo de que la gente está muy enfadada, pero vamos a ser sinceros, la policía no dejan de ser personas con sus sentimientos, que llegan a casa y tienen los problemas que puede tener todo el mundo, es decir, llegan a casa, hablan con quien sea, etcétera, etcétera. Con lo cual, llevar al enfrentamiento con la policía parece que no va a ser un camino, porque ni la policía parece estar dispuesta ni tener ninguna voluntad, y en ese sentido parece más como lo que hemos comentado estos días, como una balsa de aceite que se irá extendiendo cada vez más, y ahí es donde temen, y llegará un momento que será una situación insostenible en las calles. Con el conflicto social, lo hemos dicho también desde el primer día, que aquí había 3 fases. La primera el sanitario, la segunda el económico y ahora el social. Y el social, donde ahí el SEPE tiene una parte de culpa por la gestión que se está haciendo,
es realmente una de las cosas que más se están preocupando porque ven que ahí no hay mucha salida disponible. Es más, te voy a contar una cosa que de estas que salen en el BOE, que a veces cuesta de leer y que ciertamente mucha gente lo entiende, pero los que son empresarios o autónomos lo saben muy conscientemente. A partir del 1 de julio, las empresas que mantengan una parte en ERTE y una parte sin ERTE deberán pagar una parte de los seguros sociales, cosa que hasta ahora no hacían. Y es más, y las empresas que permanezcan en ERTE también deberán pagarlo, con lo cual ya no estamos en aquellos días que decía aquel personaje llamado Sánchez Calcejón, no vamos a dejar nadie atrás. No es que no dejen atrás, es que encima has de pagar para mantenerte de alguna manera. Y claro, imaginemos empresas de que no están teniendo actividad, etcétera, que tengan que pagar unas cuotas de seguros sociales que no puedan despedir, que al final acaban despidiendo, como ha pasado y va a pasar a patadas, y la situación se va a complicar todavía mucho más. Si añadimos el tema de que quieren llevar la ampliación del estado de alarma hasta finales de junio, cuando todos sabemos que a partir del 30 de junio se acaba la vida parlamentaria, realmente lo que están buscando, y eso preocupa mucho, ya no te hablo en Moncloa, sino en otros ámbitos, están buscando llevar el cierre del Parlamento hasta septiembre. ¿Para qué? Para conseguir hacer las medidas más graves y más dolorosas durante los meses que el Parlamento esté cerrado, jugando con los medios de comunicación para que parezca que nadie se entere, y eso puede llegar a un conflicto social muy grande. Eso preocupa, también habrán preocupado las declaraciones, que no las entiendo muy bien, del pijazo comunista este que celebra su boda a todo trapo, que se va a Nueva Zelanda de vacaciones y que miran el AVE, de Garzón contra el turismo. ¿A quién se le ocurre? ¿Qué tiene ese hombre en la cabeza? Cuando está el sector turístico ahogado con esas medidas del confinamiento que obliga a un turista extranjero a estar confinado 14 días y viene a España, teniendo la posibilidad de irse a Grecia o a Turquía, que son más baratos. Sí, a mí me han dicho una cosa y es literal y la he puesto tal cual, creo que ha sido esta mañana o este mediodía, dice que hay dos opciones: o que Garzón sea realmente muy burro, porque no tiene otra explicación, pero muy burro, que decir muy burro, o que realmente sea un incompetente. Es que no hay otra. Es decir, en cualquier caso, obviamente también pueden ser las dos, que son incompetentes y sea muy burro. Pero claro, una persona que diga una frase así en un momento así, es decir, que insulte, digamos, al sector turístico, que recordemos es el 15% del PIB de este país. Es decir, cuando a veces se hacen comparaciones con Venezuela, por ejemplo, aquí no tenemos petróleo, aquí tenemos turismo. Es decir, un sector que está golpeado, al que le hemos puesto una cuarentena que hasta Francia, en una decisión recíproca, como es lógico, ha decidido poner la cuarentena a los españoles también, pero que estemos maltratando al sector turístico, que lo hayamos abandonado, que se lo haya dejado tirado, que no se le den opciones y que encima el ministro de turno diga esto. Yo ya no digo aquello de que ha pasado hoy en otro tema de que pidan perdón, etcétera. Es que esta gente no tiene ni capacidad, ni moral, ni ética para estar ni un segundo más. Yo ya no digo gobernando, sino cobrando dinero público. Es decir, esta gente en su vida ha podido trabajar en una empresa privada y solamente no pasarían, con todo el respeto para los recepcionistas, de la recepción, porque no tienen ni el nivel y obviamente no tienen el valor y no tienen la capacidad para gestionar nada. Entonces, claro, es preocupante que personajes así, porque hay que llamarles personajes porque no llegan a otro nivel, estén ocupando un ministerio. Es decir, es lamentable porque tú comparas con otros países, ya no solo te hablo de Europa, sino del mundo, cómo han afrontado la situación. Ya me hablo de Finlandia, casi todo, y que dicen que han parado totalmente la propagación, y es que estamos a la cola, pero no a la cola, sino a la megacola de todo. Y eso solo puede ser por una causa de una gestión nefasta. Y hay que decirlo así, es decir, la gente no puede pensar otra cosa. Aquí ni como decía el presidente, no hemos dejado tirar a nadie, que va, aquí se ha dejado tirado a todo el mundo, y lo único que habría que averiguar, investigar, y en su momento si toca llevar a un juzgado, es si se ha hecho por incompetencia o se ha hecho por mala fe. Es muy diferente. Y cada vez, viendo los últimos movimientos, cada vez parece más que ha sido por mala fe. ¿Por qué fin? Bueno, eso habrá que preguntarlo a la gente, pero hay situaciones, esto mismo que hemos dicho, lo del 18 Brumario de Pablo Iglesias, que en el siglo XXI
son frases que es que no caben en una cabeza mínimamente articulada y decente. Es decir, son cosas de gente que parece que vive en el pasado, vive en una época revolucionaria, en 1917, en 1792. Es decir, vive en una época de cuchillos, de huellos y cosas parecidas, cuando realmente ya os cuento una cosa de Garzón que es muy importante, y cada uno obviamente con su dinero puede hacer lo que quiera. Yo conozco poca gente que se vaya de viaje de luna de novios a Nueva Zelanda. Que Claro, una pasta. Cada uno, exacto. Es decir, y menos siendo comunista. Ahí voy, es decir, y ojo, y puede hacer lo que le da la gana con su dinero, más faltaría. A los callos de Meca, ¿no? Ya. Por eso, pero bueno, cada uno hace con su dinero lo que quiere, pero es decir, pero es un poco la hipocresía a veces que hemos dicho de la política, y ahora perdona que me extienda, pero por ejemplo, hoy ha pasado que Ciudadanos, por el tema Ayuso, Ciudadanos ha pedido perdón por el tema de colocar a Quique Serasola con una falsedad, y como me ha comentado una persona en Twitter, no me acuerdo quién era ahora, pero dice, a ver, en política no se pide perdón, en política se dimite. Es que las cosas han de ser así, es decir, que están jugando con dinero público y al dinero público uno ha de ir a servir, no a servirse. Y si tú te equivocas con el dinero público, señores, fuera y se dediquen a otra cosa, es decir, así de francos. Y ese quizás son los problemas que esperemos cuando salgamos de todo esto se solucione. Que cuando uno está en política y se equivoca, ha de tener la misma responsabilidad que la empresa privada. Si tú en la empresa privada te equivocas, tienes responsabilidad, la pública también. Y qué responsabilidad para la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ha sido trending topic hoy chiqui por esa presunta irregularidad de 9.000 millones de euros. ¿Se lo puedes explicar? Porque yo me quedé del lado. Sí, no, claro, es que imagínate, cuando ya pasó lo de los 1.200 millones, vino a decir que chiqui, esto no es nada. Claro, 1.200 millones para ella, supongo, los debe tener, saca la cartera o la visa y paga 1.200 millones, pero es que 9.000 millones, para hacernos una idea rápida, de autónomos en España se pagan, bueno, antes cuando éramos todos, ahora que la mitad no, pero ahora se pagan sobre 700 millones de euros al mes. Es decir, 9.000 millones sería todo lo que pagan todos los autónomos de España al año. Estamos hablando de esa cantidad, es decir, y para ella no pasa nada. Es una minucia. Es que estamos gobernados por en catalán se dice una colla de incompetents, una banda de incompetentes, digamos, que estamos lo de siempre, que el problema... Y volvemos a lo de antes, que el problema será que seguramente cuando pase todo no pasa nada. Y ahí yo creo que es el error, es decir, cuando alguien se equivoca en estas cantidades, ha de asumirlo patrimonialmente con su responsabilidad. Es decir, ya no decirle que quede inhabilitado para la política, sino si desaparecen 1.000 millones, hay un error de 9.000 millones, esta persona debe ser procesada y si toca, encarcelada, porque lo que no tiene sentido es que un empresario por 1 millón acabe o en el caso de Hacienda, por más de 120.000 euros para acabar en 4 años de cárcel, y alguien por 9.000 millones mal gestionados, que piensa que va a quedar impune. Y hasta que los políticos no asuman esa responsabilidad, va a seguir viniendo gente a la política que seamos enteros. No tiene capacidad para nada. En una empresa privada no tendría más que una mesa en una esquina, y ya veríamos si la tendría, y gente que tiene un valor, ya no hablo político, sino incluso personal, muy zafio y muy bajo. Es decir, y esto al final hay que tomar las cosas con tranquilidad, porque en las situaciones difíciles lo que no vale es ponerse de los nervios, y en ese sentido yo creo que hay que demostrar la madurez suficiente para gestionar las cosas con aplomo y con tranquilidad. Es decir, sabemos que nos van a atacar por todo esto, por mar, tierra y aire, pero bueno, hay que asumir que si no se dice va a ser peor. No sé si traes alguna información más del mercado de la Moncloa, algún solomillo más interesante o pescado del equipo Zulu. No, en principio con todo esto, y que sí que lo que comentan es que la semana que viene, piensa que la semana que viene ya es posible, solamente a lo mejor todavía no, que se empiece a salir algún tema judicial, alguna resolución judicial, que está pendiente de la famosa sentencia de Zaragoza, hay 15 días para hacer el recurso, ahora llevamos 7, 8 más o menos, por lo cual podría ser a final de semana que viene o la siguiente, y ahí podría haber muchos inconvenientes. Luego está el tema famoso de la negociación del mes, que esto es un tema importante, sobre todo para los que hemos estado hablando mucho de Cataluña. Una de las acciones que se está barajando es sustituir a Ciudadanos, que hemos visto ya que Arrimadas ya empieza a decir A y luego dice B y luego dice C y nadie sabe qué dice exactamente, por Esquerra Republicana, y una de las cuestiones que se está planteando es llegar a un acuerdo para que salga Junqueras de la cárcel.
sería ese cambio de cromos, digamos, que es lo que se ha convertido en la política. Es decir, recordemos que Ciudadanos tiene 10 diputados, Esquerra tiene 13, con lo cual, en cuanto a numerología, no habría ningún problema. El problema sí que un poco fundamental sería que a Esquerra le va a costar mucho, teniendo en cuenta que habrá en un momento u otro elecciones en Cataluña, llegar a un pacto que alargue todavía más un mes el estado de alarma, porque al final, no por ser mediterráneos, ni por ser españoles, ni por ser catalanes, ni por ser lo que sea, pero la gente empieza a estar cansada de tanto tiempo encerrada, y luego ya hablaríamos de criterios médicos o no, pero la gente empieza a estar cansada, y alargar esto hasta prácticamente julio va a ser un sufrimiento diario. No, eso está claro. Cuando entre la calor, además, en agosto, ya verás tú los barrios obreros cómo aguantan sin un duro, con la nevera vacía, sin espectáculos y sin nada en la televisión interesante. Pues imagínate, la gente se va a volver loca. Sí, van a venir días, y lo hemos venido diciendo, y la gente a veces se ha perdido en el tema de la inmediatez. A ver, la política, y no te voy a decir nada nuevo, Javier, la política no es algo que pasa de un día para otro, son tendencias que van sucediendo, y la tendencia cada vez es a peor, sobre todo cuando entras en la comparación con otros países, porque te das cuenta de que aquí la gente aparte está realmente mediamente informada, por muy poco que funcionen muchas televisiones, etcétera, y al final la comparación es odiosa. Tú ves, yo ayer mismo, me parece que ha sido esta mañana, me han enseñado un vídeo de Florida, la gente cenando tranquilamente en un restaurante. Es decir, entonces claro, tú comparas eso con lo de aquí y te da sensación de que no sé si la palabra correcta sería no eres persona, pero te das cuenta de que aquí se está haciendo algo mal, y lo peor no es que se haga mal o bien, que seamos enteros. Todos nos podemos equivocar, tú te puedes equivocar, yo me puedo equivocar, etcétera. Lo peor es que se haga con mala fe y que nadie asuma una miserable crítica, porque aquí tú escuchas al gobierno y se ve que lo hemos hecho todo, perdón la vulgaridad, de puta madre. Es decir, aquí no ha habido ninguna queja, todo es positivo, y si encima alguien levanta la voz criticando algo, bueno, que te voy a decir a ti, Javier, nos salen los matones en cada esquina, agazapados, con el consentimiento obviamente del poder, a intentar eliminarnos a la primera que puedan. Y eso hay que intentar impedirlo hablando, explicando, y que al final la gente tome sus decisiones. Nosotros simplemente explicamos historias, y la gente ha de ser suficientemente madura para decir, oye, esto que dice este señor o este otro señor parece que se asemeja bastante a la realidad. Es tan simple como eso, que la gente por sí misma piense. En el momento que la gente piense, el gobierno va a tener un gran problema. Pues sí. Pues nada, Carles, ¿qué vas a hacer este fin de semana? Este fin de semana vamos nuevamente a intentar descansar, porque, como te comenté el pasado, iba a ser una semana dura, ha sido una semana muy dura. La que viene va a ser todavía más dura, y nos vamos a ir a unas semanas las más complicadas, yo creo, de todo el proceso, que alguno dirá que es imposible, pero van a venir semanas muy complicadas, y hay que intentar estar lo máximo descansado, porque al final, en situaciones extremas y tensas, gestionar, pensar, etcétera, solo si estás relajado puedes hacerlo bien. Si te dejas llevar por las tripas, el corazón, etcétera, acabas en una situación que no puedes hacer ningún análisis, y yo creo que es importante intentar analizar desde la tranquilidad, alejándose de las cosas extrañas, de los insultos, ataques, etcétera, porque no te llevan a ningún lugar, y un poco mirar desde, como decíamos, aquello de la palabra Zulú, que te acordarás que era el firmamento, mirar desde arriba para intentar divisar y explicar las cosas de una manera clara y transparente. Pues sí. Pues muchísimas gracias, Carles. Nos vemos el lunes y pasa buen fin de semana con la familia. Perfecto, muy bien, gracias. Un abrazo, Javier. Hasta luego.
Como mucho, más allá de algún caso. Le diría que les va la vida. Pues un incremento de casos muy significativo. Cada decisión minuto a minuto está siendo la adecuada. No lo puedo explicar. Pueden sentirse protegidos. Esta es la situación que tenemos en la UCI. No conozco el detalle concreto del fármaco. Por referirme a lo que estaba contando. Se tratan de test fiables, homologados. Ya no tiene punto de retorno. La obligación del gobierno es gobernar, y gobernar significa decidir. No dormiría por la noche, junto con el 95% de los ciudadanos de este país, que tampoco se sentirían tranquilos. Dame los telediarios, uno de los 2 telediarios al día.